Venga. Una. No questions asked, I'm just hanging around. I sit right here, I'm just spending my time. Sometimes you laugh when I cry. Sometimes I ask myself why. Jo, pues ha sido un mes increíble, he podido desconectar al máximo del trabajo, pasar más tiempo en familia, con mis amigos y la verdad es que han sido unos días geniales. Me lo he pasado súper bien, pero ahora toca volver a la realidad y a nuestras rutinas. Y hoy te enseño cómo lo llevo yo. Y es que muchas veces cuando volvemos un poco a la rutina, esa rutina que habíamos perdido, nos flipamos. Y yo misma soy la primera que le pasa. Yo tengo muchas ganas de volver, de retomar esos hábitos y acabo excediéndome de ellos. Por ejemplo, el caso más obvio que me viene ahora mismo a la mente es el gimnasio. ¿O lo amas o lo odias? Bueno, yo creo que no, que hay también un punto intermedio. Yo, por ejemplo, no es que me encante ir al gimnasio, no voy por pasión, como por ejemplo le pasa a Albert, pero sí que pues me gusta estar activa, me gusta distraerme y me gusta pues desfogarme a veces incluso yendo al gimnasio. ¿Qué pasa? Que a veces nos frustramos si sigues como unas pautas o si sigues, mejor dicho, como una evolución constante de, por ejemplo, si haces un entrenamiento de fuerza, de levantamiento de pesos, pues si sigues esa evolución es muy probable que después de estar un tiempo sin hacer ejercicio, pues no llegues a esos pesos que llegabas antes. Y esto pues nos puede crear una frustración. Y yo creo que en estos casos, al menos lo que a mí me funciona, lo que siempre intento es no empezar de cero, pero sí que intentar empezar con pocos pesos, con un entrenamiento un poquito más suave, para que tu cuerpo se vaya acostumbrando. Ojo, yo no soy ninguna experta, bueno, no tengo ninguna formación respecto pues al ejercicio físico, pero sí que bajo mis años de entrenos y mis años, mejor dicho, de experiencia de estar prácticamente sin hacer nada durante el verano y luego volver, es lo que me hace poder venir aquí y decirte, amiga, amigo, tranquilo, no pasa nada si no das esos pesos, no pasa nada si este entrenamiento no ha sido increíblemente productivo, porque realmente sí que lo ha sido. Poco a poco eso es algo progresivo. Y de aquí un mes o menos, seguro que vuelves a levantar lo mismo. Entonces, esto, sinceramente, es algo que me quiero decir a mí misma para no frustrarme y también respecto a un poco el cambio físico. Es verdad que a mí, por ejemplo, me pasa bastante que no quiero ir tanto al gimnasio y tal porque no me veo bien o del todo bien. Pero he de decir que, de nuevo, bajo mi experiencia, porque me suele pasar en septiembre y en enero, más en enero, he aprendido que esto es algo que lo cura un poco el tiempo y el esfuerzo. Realmente, aunque ahora no te veas con la mejor condición física posible, porque, bueno, ha habido excesos en verano, has comido mal, pues es verdad que nuestro cuerpo a lo mejor lo ha mostrado al exterior, ¿no? Pero al fin y al cabo, si tú sigues con la pauta que tú tienes, con tus entrenos, con tus rutinas, lo volverás a recuperar seguro, incluso a lo mejor lo mejoras. Entonces, esto me lo digo también de nuevo a mí misma, en formato motivación, para no dejar de hacer cosas que quiero hacer por el hecho de que me dé vergüenza por cómo estoy físicamente o algo similar. Bueno, volver a la rutina puede ser que haya gente que le siente mal y otra gente, como a mí, que tenemos ya ganas de hacer cosas y venga, rapidísimo. Y creo que también es un poco de calma, tranqui, no hay que hacerlo todo ya, hay tiempo de sobras y cada cosa, ¿no? Como tiene su tiempo. Y tú también tienes el tuyo. Y es que a mí estos primeros días de septiembre, sobre todo, o si en tu caso pues vuelves de aquí unos días, pues esos primeros días de vuelta a la rutina, de vuelta a tu vida real,
me hace un poco reflexionar. Y es que es verdad que venimos de pasar unos días muy buenos y a lo mejor pues te entra un poco ese pensamiento que yo tengo y he tenido siempre, prácticamente cada septiembre, de querer cambiarlo todo, de querer renovar cosas. Y os lo conté en el vídeo anterior, estoy renovando el estudio porque no me sentía cómoda, no me sentía que era un espacio seguro para mí o donde yo pudiera incluso grabar o estar tranquila trabajando. Y lo del estudio puede ser algo muy puntual, pero también puede ser que a ti te influya pues por querer cambiar tu vida radicalmente, irte del país, dejar a tu pareja o lo que sea. Entonces a mí eso me hace reflexionar. Venimos también de una temporada, al menos en mi caso, ha sido muy buena, me lo he pasado súper bien, ha habido momentos increíbles, he desconectado muchísimo, ya sabéis que me obligué a no grabar, a no trabajar y lo he cumplido, no he grabado, no he trabajado, no he pensado ni un momento en la creación de contenido ni obviamente en mi otro trabajo y la verdad es que me ha ido súper bien. Y es verdad que a lo mejor esto nos puede crear un poco también de malestar a la hora de decir, ¡buah, qué bien estaba y qué mal estoy ahora aquí en la oficina, 8 horas con gente que a lo mejor me cae mal o que me quiero ir a mi casa! Porque cada uno tiene su historia y cada uno sabe lo que le va mejor y lo que no. Pero siempre hay una parte positiva y es que es lo que intento hacer yo. Y por ejemplo, para mí, en mi caso, el poder volver a la rutina también implica el poder sentarme aquí a hablar contigo y poder crear este tipo de vídeos y volver a tener ese feedback constante de mis seguidores y volver a quedar con mis amigos y el volver a comer bien y el volver a ver a mis padres y el volver a tener mi casa y el volver a poder limpiarla, no sé, son cosas que puede parecer una tontería, pero yo, por ejemplo, el ver a mi planta después del verano me ha hecho feliz y, de nuevo, puede parecer una tontería. Yo sé y entiendo esa frustración de decir, ¡buah, qué bien estaba yo ahí en la playita y ahora estoy aquí en la oficina! Pero al fin y al cabo son momentos, son etapas y lo que puedes hacer es empezar a planificar el siguiente verano o incluso las siguientes vacaciones que puedas llegar a tener, porque ahora vienen, al menos aquí en España o en Barcelona mejor dicho, vienen muchas fiestas, vienen muchos puentes y es lo que yo voy a hacer a partir de ya, planificármelos y saber que son momentos para mí y de desconexión, que es lo más importante. Y bueno, hablando un poco de lo que te contaba antes, del tiempo para ti y tal, también hay una cosa súper importante y que a veces se nos olvida, hablo de mí, ya veis que este vídeo es simplemente hablando de mí, y es el tener un poco una cita, por así decirlo, una cita conmigo misma. Y eso es algo que a veces se me olvida. Y estoy hablando ni más ni menos que el autocuidado. De nuevo, hablo de mí. Y es que, no sé si te pasa, pero como que venimos de un momento donde hemos estado súper bien, como te decía antes, ¿no? Donde nos hemos priorizado, hemos hecho lo que nos ha apetecido en todo momento. ¿Y ahora qué? ¿No? Llega septiembre, volvemos a la rutina y entonces, ¿qué pasa ahora? Pues quiero seguir con esos momentos de, para mí, por ejemplo, os pongo un caso súper claro que os lo he estado narrando, os lo he estado explicando por Instagram durante todo el verano. Y es que yo he estado muchísimas horas jugando a la Switch. Me compré, estando de vacaciones, un juego porque quería desconectar con ella y lo he cumplido. Es decir, no es que me haya pasado el juego completo, es el Pikmin 4, por si alguien se lo pregunta, pero lo he gozado muchísimo, he estado muchas horas con la Nintendo y son horas que para mí no han sido perdidas porque lo he estado disfrutando un montón jugando a un juego que me distrae y que me gusta un montón. Y vaya que lo he pasado súper bien jugando a la Nintendo. Entonces, ¿por qué no voy a seguir jugando a la Nintendo durante el año? Porque quiera ser productiva, porque eso creo que me quita horas, porque no tengo tiempo. Pues esto es un poco, sé que no es autocuidado, pero sí que es un poco de aquí, de autocuidado de mental, que realmente si es algo que me ha hecho feliz y que me ha hecho desconectar en mis vacaciones, en momentos donde podría haber desconectado con cualquier otra cosa, si la Nintendo Switch o ese juego en concreto, o incluso el poder comprarme un juego porque puedo, porque quiero, y desconectar con ella, que es algo que nunca hago porque siempre digo, ¡buah! No me voy a comprar otro juego más. ¿Por qué no? Si realmente me ha gustado y me ha servido. Entonces he decidido que quiero mantener y que si es algo, como digo, que me ha hecho feliz durante este verano, quiero que sea mi momento, mi desconexión, no obviamente semanal o algo obligado, sino que tenerlo en cuenta de decir, oye, que me gusta jugar a videojuegos, que lo disfruto, que me hace desconectar e incluirlo en mis nuevas rutinas. Y esto
puedes aplicarlo tú, por ejemplo, en momentos de autocuidado. También, por ejemplo, me ha pasado a mí, me he comprado unos productos concretos me he comprado unos productos para el pelo porque quiero también sanearlo, cuidarlo de una forma distinta y mejorar también esas rutinas. Y bueno, esto, como digo, tú lo puedes enfocar a, por ejemplo, si te gusta leer, pues sacar más tiempo para leer. O si te gusta, yo qué sé, lo que sea, conducir y solo lo haces en verano, pues coger más el coche. Entonces, bueno, ya está, simplemente quería contártelo, que al final también quiero reservar una cita conmigo misma, porque me lo merezco y porque lo he gozado este verano. Bueno, como te he dicho también antes, yo soy una persona que llego a septiembre con muchísimas ganas de hacer muchas cosas. Tengo muchos proyectos, tengo muchos vídeos, tengo muchas ganas, como digo, de hacer muchas cosas. Y sinceramente, lo que más he aprendido durante todos estos años, que siempre me pasa lo mismo, es que al final todos tenemos un patrón y este es mi patrón. El querer llegar a todo, siempre os lo cuento, sobre todo en el podcast, pero vaya, siempre quiero hacerlo todo cuanto antes. Y lo que más me ha servido es marcarme metas realistas, que básicamente es ser real contigo misma, ser honesta y saber a lo que puedes llegar, lo que puedes alcanzar y lo que puedes conseguir a corto plazo o a largo plazo, y no querer hacerlo todo de golpe. Y esto la verdad es que me ha venido genial ahora, este pensamiento, digo, para volver a la rutina y hoy mismo ya saber más o menos lo que quiero hacer y no tengo ese pensamiento de decir, buah, quiero grabar todos los vídeos de iOS 17, todos de golpe. No, calma, tranquilidad y saber en todo momento pues lo que quiero conseguir poco a poco y no precipitarme. Creo que esto es un pensamiento que he mejorado muchísimo con los años. Y para finalizar, no podía ser un vídeo mío si no hablo de la planificación y la organización de todo este contenido y todo lo que te he estado mencionando durante el vídeo. Y la herramienta que estoy utilizando para ponerlo todo bajo control y todo en orden es Milanote, que por cierto es el patrocinador de este cachito del vídeo. Milanote es la herramienta perfecta para poder realizar todos aquellos proyectos creativos que tú necesites crear. Puedes agregar fotos, vídeos, notas, audios y bueno, muchísimas cosas. Y lo mejor de todo es que es súper sencilla. Vaya, que puedes crear tu propio tablero en cuestión de segundos, que es lo que yo he hecho. Por ejemplo, para volver a la rutina, pues he creado este tablero para poder organizar todos aquellos vídeos que te he ido mencionando con toda la información que hay sobre el iOS 17 y pues un montón de referencias a otros creadores que he ido cogiendo. He podido poner imágenes, he podido poner vídeos, he podido poner documentos más extensos y bueno, básicamente he intentado utilizar todas las herramientas, pero sobre todo esta vez para lo que más lo he utilizado ha sido para poder diseñar mi estudio. Como te he comentado al principio y en el vídeo anterior, te mencioné que estoy haciendo cambios en el estudio y para ello he utilizado Milanote porque es que me ha ido increíble para poder organizarlo todo. Como ves, he podido poner enlaces a productos, he podido dibujar mis propios esquemas con el iPad, porque sí, Milanote está disponible para los otros dispositivos, para que te sea más sencillo a la hora de consultar, por ejemplo desde el iPad o por ejemplo también desde el iPhone. Así que he podido ir arrastrando todas las fotos de Pinterest que podía ver que me servirían de una inspiración, a la vez que también subir todas las capturas que he ido haciendo durante este verano de setups que me iban gustando en Instagram. También he podido ir tomando notas, como te he dicho, con la herramienta de lapicito y además algo también súper importante para mí era crear una paleta de color y Milanote te lo hace de forma automática o tú puedes cambiar el color de forma manual. Así, tan sencillo como hacer clic aquí y listo. Y para crear un tablero, como te he dicho, puedes hacerlo en cuestión de segundos gracias a las plantillas. En este caso, yo por ejemplo, para planificar el podcast, he creado una plantilla de creación de contenido para podcasting. Pero vaya, que tú puedes crear el proyecto que tú quieras porque mira la cantidad de plantillas que tienen en su catálogo. Si te interesa la herramienta y quieres probarlo, Milanote está disponible de forma gratuita y puedes acceder en el link que te dejo en la descripción de este vídeo. Y muchas gracias Milanote por volver a contar conmigo para patrocinar este segmento del vídeo. Y ahora sí que sí, nada más.
más que decir, simplemente aceptar que volver a la rutina es un hecho, que todos tenemos que volver en cierta manera a la rutina y que la verdad es que, como he dicho al principio, a mí me gusta volver a la rutina, pero sí que es verdad que hay ciertos aspectos que nos podemos sentir mal, frustrados o incluso, como he dicho, pues con el gimnasio un poco que no nos acabamos de gustar, no queremos ir, en fin, retomar hábitos siempre va a ser algo un poco complicado, pero yo os animo que me dejéis en comentarios qué os ha parecido el vídeo y también, si queréis, si os sentís tranquilos, seguros, me podéis contar qué hábitos os habéis propuesto o qué proyectos tenéis para de cara pues este septiembre que entra o pues lo que queda de año. Muchísimas gracias por ver el vídeo, os dejo por aquí un par de vídeos por si queréis ver más vídeos de mi canal y nada, nos vemos en los siguientes. ¡Mua! ¡Chao!